Ujú. Ha habido monólogos grandiosos en este Enormes. país. Diario de un loco, El Gorila. La noche de Oscar Wilde, que hacía la, mi padre. ok, La noche de Oscar Wilde, que hacía Don Que por cierto, le Guillermo. hago un homenaje a mi papá en escena. Porque la noche de Oscar Wilde, que hacía don Guillermo, usaba una capa. Me acuerdo, me acuerdo. Esa capa la uso yo en escena. Esa misma. En la primera escena salgo con esa capa para que siga en el teatro mi viejo. Me quito la capa y continúo Oye, con el amigo, monólogo. qué bonito que a la luz del tiempo, de la distancia, siendo un actor pues ya probado y reprobado, o sea, muy probado, quiero Sí, sí, decir, sí, sí, sí. en los escenarios y frente a las cámaras y demás, sigas con ese gran amor y ese gran agradecimiento a tu papá. Y una gran admiración, porque siempre trató a la gente como gente. A mí me gustó llegar siempre al teatro con él y cómo lo saludaban los técnicos, los directores, los escenógrafos, los vestuaristas, los maquillistas. Siempre fue un trato muy amable, muy rico. Y esa enseñanza es única. Ninguna escuela te permite ver y tratar de aprender de un maestro como lo fue mi viejo. Y muchísima admiración. Y en efecto, la muerte es un momento muy difícil, pero a un hombre que llegó casi a los 94 años caminando al hospital, que tuvo la vida que tuvo los éxitos que tuvo, creo que más que llorar su muerte habría que aplaudir su vida, ¿no? Y a eso nos dedicamos finalmente después de que partió. Me acuerdo de él todos los días. Todos los días estoy con él. Pero debe haber sido muy fuerte para él tener Mm. demencia senil. ¿Eras demencia senil? Era una demencia, una de tantas. Sí, cuando empezó con los episodios, si es que se pueden llamar así, que justamente tenían que ver, él estaba haciendo La noche de Oscar Wilde y de pronto se perdía porque se le empezó a olvidar, ¿no? Y bueno, pues trabajar con la memoria es la herramienta básica del actor. Y, y pues tuvo que dejar de trabajar. Incluso una vez, haciendo una telenovela en un foro, se perdió. No sabía dónde estaba la salida. Era común que le pasara eso en el club también. Entonces la gente del club ya sabía y lo encaminaban. Fue muy duro, sí, pero él también tenía un grandísimo sentido del humor y sabía lo que le estaba pasando, que creo que eso es más difícil aún. Y mi viejo finalmente se fue olvidando de cierto tipo de cosas, pero nunca se olvidó de su mujer, ni de sus hijos, ni de sus nietos, ni se olvidó de cosas básicas en la vida, como bañarse, comer, ¿no? Brindar, ese tipo de cosas básicas. No, es básico eso. Básico, ¿no? Y se olvidaba de lo que había desayunado en la mañana. Se olvidaba, por ejemplo, se metía a bañar y cuando salía de bañarse decía, me voy a bañar. Y se metía a bañar otra vez, ¿no? Cosas así, pero pues sí, fue desgastante, sobre todo para mi mamá, que ella estuvo los últimos años con él y que fueron no muchos, pero sí los últimos 10 o 12 años en donde se veía claramente cómo se iba, pues cada vez haciendo más chiquito, hablaba menos, cada vez sus comentarios eran muy puntuales porque no recordaba todas las palabras, en fin. Y un día llegó al hospital sintiéndose mal, se acostó y se murió. Y se fue apagando como una velita. Dolorosísimo para tu señora madre después de 65 años Sí, al lado pero de don Guillermo. creo que la vida le enseñó a mi madre, lamentablemente con las pérdidas que tuvo, que había que festejar los 94 años con los que se fue mi viejo, ¿no? Creo que eso era. Porque eventualmente uno se tiene que morir. Nos Quieras o tenemos no, que morir. todos nos vamos a morir. Entonces, que haya terminado así. Y luego el reconocimiento que hicieron los medios de mi papá, incluso tú, el reconocimiento de este país en el que no nació, pero que siempre se sintió mexicano, que incluso tenía pasaporte mexicano, se hizo mexicano. ¿Qué decía Chabela Vargas? Que ella era mexicana porque los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana, ¿no?
Eso decía. Entonces decía Tal Chabela cual. Vargas, entonces pues, hay que aplicarla a don Guillermo también. Mi padre vivió más de la mitad de su vida en este país, ¿no? Hizo cualquier cantidad de películas, trabajó con todo el mundo, hizo cualquier cantidad de horas de televisión y sin duda alguna él se consideraba mexicano. Y el reconocimiento de este país por él fue realmente algo que yo traigo en el alma para toda mi vida. Tú eres un mexicano Yo sí. de buena madera, de Chilango. buen hueso, hecho a la antigua. Me encanta. Tienes una madera bien... Me encanta el tequila y Muy el picante. fregona. Por no decir el chile, porque eso se podría malinterpretar. Lo digo, Murray, gracias. Pero mexicano sí. Gracias, Murray, por... Me costó mucho trabajo traer a Murray aquí. No, Fueron algunas negociaciones de años, ¿verdad? te soy franco que siempre me gusta hablar contigo y sabía dónde nos íbamos a meter y tenía miedo. Esa es tu casa, mijo. Gracias. Tengo que reconocer que no había venido justamente porque quizás era un terreno que yo no quería pisar y que hiciste que lo pisara con mucha elegancia. Y te Lo agradezco. pisaste con firmeza, con solvencia y con corazón. Hasta siempre, agradezco. Rodrigo Murray. Gracias, querido. Es tu casa esta, gracias.